ingresos. This meeting is being recorded. Sorry, hasta que estás hablando cosas importantes, let me record it. Ok. Entonces, eso por un lado, hay retenciones de impuestos. Después está el famoso tema que si ustedes sí son bastante expertos, el FIRPTA. La gran mayoría de la agencia de títulos, cuando la propiedad es poseída es decir, está en cabeza de una LLC y esa LLC es poseída por extranjeros, normalmente aplican el FIRPTA igual, porque consideran de que es decir, ignoran la existencia de la LLC. Ya con la corporación, no. Con la corporación, es decir, la corporación es como si fuera una persona igual a ustedes, igual a mí, nacida en los Estados Unidos. Es un gringo. Entonces, cuando hay una corporación, aunque los dueños sean extranjeros, no hay forma ni manera de que te aplique un FIRPTA. Lo más que le pueden pedir a uno como propietario de una corporación es que uno firme, certifique con un W9 que efectivamente uno está tributando como una corporación ante el IRS. Hasta ahí. Buenísimo. Y yo creo que es un tema importante. La gran desventaja que tienen las corporaciones respecto a las LLC es las corporaciones, no sé si ustedes lo saben, pero funcionan fiscalmente diferente a las LLC. Con las LLC, la ganancia, que normalmente son las que producen los taxes, las ganancias de las LLC, en la LLC no pagan el impuesto, sino que esa ganancia la empiezan a repartir a cada uno de los dueños propietarios de la LLC. Y cada uno de esos dueños propietarios es el que queda encargado de, a su vez, hacer otra declaración de impuestos, con lo cual a estos extranjeros hay que decirle, no es una declaración de impuestos que tienes que hacer por tu propiedad, por la LLC, sino la de la LLC más los dueños que poseen la LLC, porque a ellos es a los que le va a caer la segunda obligación de pagar los taxes, ¿ok? Producto de las ganancias, bien sea o de que vendieron la propiedad o de los alquileres que estuvieron ingresando. Entonces, con las corporaciones, la propia corporación paga su impuesto. Pero desde que Trump modificó la ley de impuestos empezando 2018, la verdad que la tarifa de impuestos corporativa que él puso fue bastante baja. Inclusive baja comparándola con otros países del mundo. La bajó desde casi un 35% hasta 21%, es decir, casi 14 puntos porcentuales. Entonces, ¿eso qué hace? Que ahí tienes el impuesto clarito. El impuesto es 21%, ganes $10 o ganes $1.000 millones. Es 21%. El problema que normalmente presentan las corporaciones o la desventaja de una corporación respecto a las LLC suele ser que con la LLC nosotros como personas físicas al final hacemos una sola tributación. Con la corporación, como acabo de decir, paga su propio impuesto, 21%. Imagínate una corporación que tiene solo $100, tuvo $100, ganó $100 y tiene $100 en la caja, pagó $21 a la IRS. Eso significa que después de que pagó los $21, le queda en la caja $79, ¿correcto? Bueno, para el caso de las corporaciones, cuando los dueños son extranjeros, de esos $79, si los dueños de la corporación se lo quieren repartir como dividendos, ¿ok? Para estos dueños extranjeros hay una obligación de que tienen que estar sujetos a un 30% de impuesto adicional. Es decir, por un lado la corporación pagó 21 y después el dueño, si se quiere llevar, el dueño de la corporación, si se quiere llevar lo que falta de dinero o lo que queda de dinero dentro de la corporación, si decreta un dividendo y se lleva ese dinero como dividendo, le van a quitar otro 30% de impuesto.
¿ok? Pero ahí hay una solución para los extranjeros. Se supone que este tipo de entidades, cuando se crean, es decir, no se crean para hacer un negocio, sino se crean porque ya el negocio existe. ¿Y cuál es el negocio? La propiedad que se está comprando, bien sea pues para revalorizar, esperar revalorizaciones futuras o para alquilarlo, etc. Entonces, si al momento, si pagados los $21 de impuesto de la corporación, ya no se va a hacer más nada con la corporación o se vendió la propiedad. Entonces, en ese momento, en vez de distribuir lo que sobra como dividendo, se hace el cierre de la corporación, es decir, se elimina, se mata la corporación. Esos $79 que recogerían los accionistas de la corporación ya no estarían sujetos al 30% ni a ningún otro impuesto, porque ya eso calificaría como un capital gain, que en el caso de ese tipo de accionista extranjero no está sujeto a impuestos en Estados Unidos. Entonces, con lo cual, si al final vamos a decir, del propósito del activo con el que se funda la corporación, tú te deshaces del activo y cierras la corporación, pues sencillamente eliminas el efecto, entre comillas, perjudicial que tiene una corporación respecto a una LLC. A cualquier cliente de ustedes que me presenten, yo les voy a decir esto que les acabo de contar ahora. Esa es mi recomendación. Y entonces ahí es porque hablaste de la parte de FIRTA. Yo sé que la vez pasada alguien había mencionado de que habían habido situaciones de que al cliente internacional le tocó pagar el FIRTA y encima de eso, pues no calificaban para el 1031 exchange. Bueno, esas son dos cosas diferentes. Exacto. Pero por ser FIRTA, pero me estás hablando de que si tiene una corporación, ya si tienes una corporación, es 100% seguro de que no te van a aplicar FIRTA. No te lo pueden aplicar. ¿Puede ser el 1031 exchange con la corporación? Ok, y sí puedes aplicar el 1031 con una corporación. No hay ninguna limitación. Super. Entonces ese ganancia. No hay ningún tipo de limitación. Las limitaciones son otras en la operación del 1031 exchange. Claro. Son otras que tienes que buscar un agente autorizado, que el que vende nunca puede tocar el dinero, que tienes 45 días, pero claro. Es más, eso lo puede hacer siquiera hasta con LLC. Lo que pasa es que con la LLC, lo que es inclusive es más complicado. Si lo hace con una corporación es más fácil. ¿Me entiendes? Ya. 31 exchange. Bueno. Jesús, entonces vamos a dejarte ahí. Gracias por esta información. Creo que Hilda quería hacer una pregunta. Gracias, Jesús. Qué pena que los señores no llegaron, pero pues yo creo que se les confundió el horario o algo pasó. Pero te quería aprovechar a ti en este momento, porque en una primera Zoom que tuvimos en un webinar, hablamos de la posibilidad de creación de un trust familiar, pensando en que las propiedades se pudieran heredar. Ese trust, ¿cómo se conjuga con una corporación? Bueno, o tú haces el uno o haces el otro, no lo entiendo muy bien. El tema, mira, eso sí te estás lanzando en profundidades, es decir, porque el tema de los trusts cuando son extranjeros realmente es una complicación. Es decir, la ventaja de la corporación, inclusive si los accionistas son extranjeros, como dueño de la corporación, no es que está mal, pero no es lo ideal, porque inclusive lo ideal es poner encima de esta corporación americana algún tipo de entidad jurídica que no sea americana. Por ejemplo, una BVI, una entidad de las British Virgin Islands, o una entidad de Nevis, que es otra islita que está por ahí en el Caribe, que todos los efectos impositivos son 0,000. Pero ya con un trust, porque una de las cosas para que un trust pueda ser considerado americano, es que los propietarios sean americanos. Entonces, como ya estamos partiendo de inversionistas extranjeros, entrar con un trust, yo más bien te diría que tendríamos que buscarnos hacer
el trust fuera de Estados Unidos, no un trust dentro de los Estados Unidos, porque va a ser considerado extranjero, por no haber o no ser la mayoría de los beneficiarios personas americanas. Entonces, yo ahí lo que principalmente veo para que debería protegerse un inversionista extranjero, bueno, que, ok, no es que no vas a pagar impuestos, aquí todos pagan impuestos, ellos también van a tener que pagar sus impuestos. Obvio. Pero no de más, que no paguen de más, sino que paguen lo que les toca, como a cualquier otro. Y lo segundo es que, bueno, a la hora de que eso sí puede hacer una diferencia notable, a la hora de, si compran las propiedades en cabeza personal y fallecen, ¿ok? Oye, el estate tax, el impuesto de las sucesiones, ahí sí los pueden matar, porque estamos hablando que puede llegar a ser hasta un 40% para las otras personas. De manera que si, por ejemplo, la propiedad está en cabeza de una corporación y uno de los dueños fallece, bueno, las acciones están ahí, ¿me entiendes? Por eso inclusive te decía que lo mejor aún, para que no haya ni siquiera la sucesión de las acciones americanas de la corporación, es que encima de la corporación el dueño sea una entidad extranjera, ¿me entiendes? Que ahí pudiera ser una entidad extranjera o pudiera ser un trust extranjero, pero no lo veo un trust americano, porque no hay beneficiarios americanos, por lo menos en este tipo de operación que es la que estamos conversando ahora. Jesús, yo quisiera pedirte una cita personalizada para mi familia en concreto. Somos mi esposo, mis 2 hijas y yo. Bueno, No está sé, bien. para cuando tú puedas, Con el mayor gusto. para Déjame, organizar todos esos temas, porque pues yo soy americana, mi marido es colombiano, mis 2 hijas son americanas, tenemos un apartamento que compré a nombre propio. ok, sí, bueno, fíjate, ahí ya tu caso sí es diferente a este y sí requiere una atención, porque ahí sí tú necesitas un trust. Estamos, entonces yo le dije a mi esposo, espérate, vamos a hacer un Zoom con Jesús y cuando tú puedas, entonces a través de Ok, Jenny. pero tú estás viviendo ahora aquí en Estados Unidos o tú estás en Colombia. Va y viene, va y viene. Y ni siquiera la Florida, en Iowa voy, vuelvo. Entiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mi email es muy fácil. Jesús Candal, todo seguido, @gmail.com. Envíame un email para tener tu dirección y tu número de celular y yo me pongo en contacto contigo y te digo cuándo nos reunimos. Listo, perfecto, Jesús, muchas gracias. Sí, porque mi esposo me pidió que fuera contigo. Vale, encantado de eso. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces muchas gracias. Entonces nos coordinamos para ya sea mañana en la noche o el viernes en la noche. Hilda, si me ayudas con tus 3 clientes, please. Vale. Listo. Ok, muchísimas gracias, Jesús. Que estén bien. Gracias igual. Gracias, chao. Gracias. Chao. Bye, Jenny, gracias. Bye, de Chao nada. a todos, gracias.